Bueno, en el primer video hemos hablado, ¿no?, de la primera parte de todo lo que es farmacocinética, ¿no? Y hemos culminado con la parte de grado de ionización, hemos explicado, pero creo que nos faltó explicar la finalidad, ¿no? Y aclarar, ¿no?, que el clearance renal es incrementado con la ionización. ¿Y por qué es importante, no? Con esta relación nosotros podríamos saber si un fármaco se va a absorber o no al nivel del estómago, o se va a absorber o no a nivel del intestino. Pero la mayor aplicación cuando queremos tratar una sobredosis de un fármaco, tenemos que ver si hay signos de intoxicación o hay muchas reacciones adversas, signos vitales. Entonces nosotros podemos acelerar un poco la salida del fármaco del organismo manipulando el pH. Entonces, manipulando el pH urinario. Si lo manipulamos, lo que hacemos es que una sustancia que sea ácida se elimine más fácilmente, ¿no? Está muy ionizada y ya no puede reabsorberse porque siempre existen los procesos de absorción, secreción y de reabsorción. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, el clearance renal se incrementa con la ionización porque con la ionización se disminuye la reabsorción. Nosotros podemos manipular apropiadamente el pH para facilitar la eliminación renal de un fármaco. Si el fármaco básico nosotros trataremos de acidificar para que se ionice más y se reabsorba menos, y lo contrario, si el fármaco es ácido, cuando tenemos un fármaco ácido y utilizamos el bicarbonato de sodio, cuando el fármaco es básico utilizamos un ácido natural, una sustancia cítrica, también se utiliza el cloruro de amonio, ¿no? La constante de ionización, mientras no cambien otros parámetros, es constante. Para la sustancia, lo que sí puede cambiar es el pH. Por eso nosotros manipulamos el pH cuando la constante de ionización es igual al pH. Supongamos que el pH es 3.5 y el pK, la constante de ionización, sea 3.5, la diferencia será 0. Entonces estamos en un equilibrio, tendremos 50% de ácido no ionizada y 50% de la base no ionizada. Ejemplo, por ejemplo, la aspirina tiene un pK igual a 3.5 y el pH 3.5, entonces la diferencia es 0. Cuando estamos en 0, nosotros aplicamos la ecuación, ¿no?, de Henderson y Hasselbalch, y nosotros tenemos que habrá que la otra parte será 2. Entonces tenemos el 50% de ácido no ionizado y el 50% de base no ionizada. Si nosotros variamos el pH, ¿no? Si nosotros variamos el pH, si el pH sea mayor y que el pK, entonces si se trata de un ácido, solamente habrá un 1% de no ionizado y el 99% de base. Si el pH es menor que el pK, estamos en el sentido contrario, ¿no? Cualquier otra situación puede darse entre un 0 y un -2, hasta donde sería conveniente llevar la diferencia del pH, ¿no? Entonces tiene que quedar claro que si manipula el pH urinario podemos eliminar más rápido el fármaco. El clearance renal es incrementado con la ionización porque mayor ácido, mayor ionización, menos se reabsorbe. La manipulación del pH apropiadamente puede facilitar entonces la eliminación de un fármaco ácido o básico. Entonces, aclarando todo esto, vamos a pasar a lo que viene a ser de lleno ya la parte farmacocinética, los parámetros esencialmente, y vamos a empezar por el primero de ellos, ¿no? Habíamos hablado ya de liberación, que ya se acuerdan del ATME, ¿no? Y ya hemos hablado un poco de liberación, pero más que todo es para fármacos que se encuentran en
una presentación sólida. Entonces vamos a empezar con absorción, que es el proceso mediante el cual un fármaco, ¿no? Gana entrada a los fluidos corporales, ¿no? A la circulación sistémica. El paso del fármaco de un lugar de absorción hacia la sangre, o sea, los fluidos corporales, en este caso la circulación sistémica, nosotros siempre nos vamos a referir a concentraciones sanguíneas, porque es lo que se puede determinar simplemente tomando muestras de sangre. Los equipos correspondientes determinan las concentraciones. Hay algunos fármacos que se determina que las concentraciones sanguíneas sean determinadas por la naturaleza de riesgo-beneficio que pueden ofrecer, y precisamente las concentraciones sanguíneas se consideran que tienen mucha relación con la respuesta. Y los factores determinantes en la absorción de los fármacos van a ser la solubilidad. La solubilidad de fármacos administrados en solución acuosa, por ejemplo, se absorben más rápidamente que en solución oleosa o suspensiones o formas sólidas. Lo que pasa es que las capas liposolubles son de la membrana. Para que el fármaco llegue a estas capas tiene que ponerse en contacto con la membrana y el líquido que rodea la membrana. Y este líquido que rodea la membrana es agua. Entonces el fármaco deberá disolverse en el agua para poder ponerse en contacto con los lípidos de la membrana. De lo contrario, no va a poder hacerlo. Cuando el óleo es oleoso, el agua va a estar impidiendo, ¿no?, que se contacte con los lípidos de la membrana. Es por eso que el fármaco debe tener algún grado de hidrosolubilidad, ¿no? Entonces, ahí viene otro factor determinante en la absorción, que es la disolución, ¿no?, que es el acto o pasaje de sólido a estar homogenizado, ¿no? Para la administración oral, la disolución de la forma farmacéutica puede estar afectada por muchos factores, ¿no? Por el grado de solubilidad, ¿no? Tamaño de la partícula, forma cristalina. Los cristales, para que tomen más agua es más difícil. Tamaño de la partícula también, cuando es más grande cuando más grande es la partícula, ¿no?, más se demora la disolución. La velocidad de desintegración, no todas las formas tienen los mismos componentes que son inertes, pero que pueden hacer que preparados que son muy duros lo toman y rápidamente se están disolviendo, desintegrando. Entonces también puede ser por el pH gastrointestinal, ¿no?, la motilidad y contenido, ¿no? De la disolución depende la velocidad y magnitud de la absorción, ¿no? Todo esto va a ser un factor que va a determinar la velocidad, sobre todo la velocidad de absorción. Puede que llegue en un momento que los fármacos se han disuelto, pero cuando un fármaco se administra en estos procesos que acabamos de ver, absorción, distribución, metabolismo, no se da uno después de otro. Naturalmente que uno tiene que empezar. Si es la absorción, no va a tener que terminar todo el fármaco de absorberse para que recién empiece la distribución. Así no es. Conforme va pasando el fármaco por las diferentes etapas, también van pasando a través de los diferentes parámetros farmacocinéticos. Es por eso que la velocidad de absorción puede estar afectada, se puede absorber y totalmente puede traer sus consecuencias, ¿no? Y otros factores, ¿no?, que modifican la absorción de los fármacos van a ser la concentración, ¿no?
en lugar de ingerir una tableta de diazepam para tranquilizarme, ¿no? Eh, para mejor dormir, ingiero 10. Va a ser posible que la sedación va a ser muy intensa en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el grado de sedación va a aumentar en proporción a la cantidad que se ha administrado. Entonces, la concentración va a ser muy importante, ¿no? Porque a mayor concentración, más rápida va a ser la absorción. Entonces, otro factor es el flujo sanguíneo. Mayor flujo sanguíneo, más rápida absorción. Y la superficie absorbente, que determinante en la velocidad de absorción. A mayor absorción superficie y mayor es la velocidad de absorción, ¿no? En la mucosa alveolar o intestinal hay una amplia superficie de absorción y la velocidad de absorción también será mayor, ¿no? Siguiendo hablando del parámetro de absorción, vamos a pasar a otro tema importante, que es la curva de niveles plasmáticos, ¿no? La curva nos muestra los niveles, como pueden ver acá, los niveles plasmáticos de un fármaco. Con respecto al tiempo, si administramos el fármaco por vía intravenosa, las concentraciones plasmáticas que se alcanzan son inmediatamente rápidas. Si lo administramos lentamente se demora mucho más, pero las concentraciones plasmáticas son casi la totalidad del fármaco en forma inmediata, dependiendo de la velocidad de administración. Pero si administramos por cualquier otra vía que no es la intravenosa, las concentraciones plasmáticas van aumentando con respecto al tiempo. Ejemplo, la administración por vía oral, el fármaco del fármaco, ¿no? Y poco a poco las concentraciones plasmáticas van aumentando. Hasta un determinado momento nosotros nos vemos ninguna respuesta, ¿no? Es decir, administramos un analgésico, inmediatamente no nos va a calmar el dolor. Después de un tiempo, ahí vamos a distinguir que el dolor disminuye. Entonces, ¿y cuál es ese tiempo? El tiempo que se alcanza la concentración mínima efectiva. Ese es el tiempo, ¿no? Ese tiempo se llama periodo de latencia. ¿Ya? Ese es el tiempo de periodo de latencia. Cuando nosotros alcanzamos a la concentración mínima efectiva, podremos absorber los efectos farmacológicos. Ejemplo, en la práctica utilizamos un barbitúrico. Es un depresor del sistema nervioso central, pero la depresión se dará paulatinamente. Primero habrá una dificultad para la marcha, luego vamos a determinar el periodo de latencia, ¿no? Todavía hay fármacos que pueden seguir absorbiéndose hasta cierto momento y llegaremos a un momento en que alcanzaremos la concentración máxima, el pico, ¿no? El pico, que se conoce como el tiempo pico, ¿no? Y la concentración como niveles pico, que ya no hay más fármaco, ya no va a ser más absorción, más absorbido, hasta que vuelvan a administrar otra dosis, si fuera el caso, ¿no? Y luego que se llegó a la concentración máxima, podremos observar si es un dolor, por ejemplo, y es un fármaco que tiene poca duración del efecto, entonces vamos a ver que va a ir ingresando, regresando el dolor, ¿no? Y cuando llegamos nuevamente a la concentración mínima, el dolor habrá aparecido y el efecto desaparecido. En un lugar de una curva, no predomina la absorción y el otro la eliminación. Esto no quiere decir que ¿no? Como pueden ver acá, la absorción y el otro lado la eliminación. Esto no quiere decir que se absorba y todo se elimine, sino que hay absorción y hay eliminación. Por eso es que estas concentraciones plasmáticas nunca son las mismas, la misma cantidad.
que la dosis que hemos administrado, porque siempre hay una concentración máxima a la cual se va a llegar, ¿no? Vamos a hablar de biodisponibilidad, ¿no? Luego de haber hablado de la curva de los niveles plasmáticos, la biodisponibilidad es otro tema importante que debemos de tocar dentro de absorción. La biodisponibilidad se va a expresar como la fracción del fármaco administrado que gana acceso a la circulación sistémica en forma activa. Compara los niveles plasmáticos de un fármaco administrado por una ruta diferente a la intravenosa con los niveles plasmáticos del fármaco después de la administración intravenosa. Cuando nosotros administramos un fármaco en la vía oral, el fármaco va a pasar primero a circulación portal, va a ir al hígado, y en el hígado va a sufrir procesos metabólicos, va a salir ya la cantidad que ingresa no es la misma que sale, hay metabolismo hay metabolismo. A esto se le conoce como el metabolismo de primer paso. Es diferente un fármaco a otro. Hay algunos que tienen un metabolismo muy intenso y otros la tienen mucho menor. La biodisponibilidad es la fracción del fármaco administrado, ¿no? Por una ruta diferente a la intravenosa, ¿no? Con los niveles plasmáticos del fármaco después de la administración intravenosa en el lugar que va a actuar, pero como nosotros no sabemos determinar cuánto del fármaco está en ese lugar, lo que hacemos es relacionarlo con la concentración plasmática. Es fácil obtener la biodisponibilidad. Se comparan las concentraciones plasmáticas del fármaco administrado por vía intravenosa, donde la biodisponibilidad será el 100% con los niveles plasmáticos del fármaco, luego de la administración de la vía que uno quiere obtener. La biodisponibilidad se puede hacer gráfico, ¿no? Con ellos. Encontraremos en la literatura que biodisponibilidad, el 30%, entonces es un parámetro que siempre se da cuando no diga nada más que biodisponibilidad, quiere decir que esta se refiere a la vía oral, que es la forma más común. Se puede hacer con cualquier otra vía, intramuscular, subcutánea, etcétera, pero tuviera que decirlo cuando no lo dice, es simplemente la vía oral, ¿no? Vemos acá el gráfico, ¿no? Para el cálculo de la biodisponibilidad. Entonces, se administra un fármaco por vía intravenosa y luego se va tomando alicuotas, ¿no? Para ir determinando las concentraciones. Cuando se tiene todos los puntos, se puede hacer un floteo de las concentraciones plasmáticas con respecto al tiempo y se obtiene una curva. Igual se hace con la administración vía oral. También se va tomando muestras de sangre, se van determinando concentraciones del fármaco y se va floteando las concentraciones plasmáticas versus el tiempo, y también se obtiene la curva, se obtiene área bajo la curva por la administración oral y área obtenida por administración intravenosa. La relación entre el área obtenida por administración oral y la área obtenida por administración intravenosa nos dará la biodisponibilidad. Como casi siempre esta área va a ser menor, va a ser una fracción número decimal, se multiplica por 100 y obtendremos el porcentaje. Entonces, vamos a ver qué factores influencian la biodisponibilidad. Vamos a ver que vamos a tener al metabolismo de primer paso, a la solubilidad del fármaco, a la inestabilidad química y a la naturaleza de la formulación farmacéutica, ¿no? Entonces, el metabolismo de primer paso, cuando administramos por vía oral, ¿no? Cuando administramos por vía
oral el fármaco pasa primero a circulación portal, entra al hígado, va a salir para ir al resto del cuerpo del organismo. Son captados los fármacos primeros por la pared intestinal, luego por el hígado. Puede ser intensamente metabolizado un fármaco que se metaboliza grandemente, por ejemplo, a niveles hepáticos, el propanolol, que es un beta bloqueador, cuya biodisponibilidad no es más que el de 25%. Y eso nos da la dosis que se requiere y está considerando, ya viene del laboratorio. Lo que hay que tener en cuenta que esas determinaciones han sido hechas en condiciones fisiológicas normales, con un funcionamiento hepático normal. Si el paciente tiene un funcionamiento hepático disminuido, entonces sus enzimas metabólicas ya no están muy activas y por lo tanto el metabolismo va a disminuir. Ahí hay que saber qué grado de insuficiencia hepática tendría. Entonces ahí se puede tener dos alternativas. Si es una insuficiencia hepática muy grande, muy intensa, mejor es no prescribir este fármaco, ¿no? Buscar otro fármaco que no se metabolice a nivel hepático. Y si nosotros quisiéramos tener un mismo fármaco del mismo grupo o que el propanolol, podríamos utilizar el alodol. Se metaboliza poco y la mayor parte se excreta directamente por el riñón. No necesita metabolizarse para ser eliminado. Y eso podría utilizar naturalmente. Tenemos que ver que el paciente tenga funcionando correctamente el riñón y sobre todo adaptar una dosis. Es más fácil cuando hay problemas a nivel renal que cuando hay problemas a nivel hepático. Hay parámetros renales que nos dan ideas cuánto está funcionando, ¿no?, el riñón, pero cuando uno administra por vía intravenosa los fármacos van a ingresar directamente al cuerpo y van a actuar desplazándose a los sitios necesarios, ¿no? El otro es solubilidad del fármaco, ¿no? La biodisponibilidad del fármaco va a estar relacionada con la absorción. La inestabilidad química también es importante porque algunas sustancias se destruyen, ¿no?, con el ácido del estómago. Para estos fármacos, los laboratorios en sus presentaciones son cubiertas como tabletas entéricas con una cubierta que los protegen hasta que lleguen al intestino. Y por último, la naturaleza de la formulación farmacéutica, ¿no? Se refiere cuál es el cumplimiento de las normas para la preparación de un fármaco. Si se cumple adecuadamente, ¿no? Si se cumple adecuadamente. Es igual que yo use un fármaco que tenga el mismo principio activo con la misma concentración de laboratorio, igual que el laboratorio 1, 2. ¿Por qué los dos laboratorios están cumpliendo con las normas? Si uno cumple y dos no, ahí está el problema cuando se cambia de medicamento. Entonces, esta es la segunda parte. Ya pasaremos a una tercera parte para poder seguir explicando los parámetros farmacocinéticos.